Abrimos la tertulia desde el lunes 13 de septiembre del año 2021. Esta es la prueba de que la, ¿cómo llamarlo?, normalización va y viene. La virtualidad va y viene. La hibridez de las tertulias va y viene. Hoy vuelven a estar todos, cada uno en sus casas. Voy con los saludos entonces para Martín Bueno en primer lugar. Buen día. Buen día, Emiliano. Bueno, ¿en tu casa o no? ¿Dónde estás? ¿Seguís afuera? No, sigo afuera, sigo en Estados Unidos, sí. Ahí está. Cuando te toca estar en Montevideo, como tu oficina está cerca, apareces en el estudio. Hoy te perdonamos. Seguimos. Juan Pedro Mir, buen día. Buenos días para todos, un abrazo. ¿Estás en tu casa pronto para ir a trabajar o no? Sí, trabajo de mañana porque combino clases, formación docente y eso por Zoom en la mañana y a la tarde me voy a la institución, al colegio, a trabajar de tarde, 12:30. Valentina Perrota, buen día. Buen día, ¿cómo están? ¿Te movés de tu casa? Muy poco, estoy trabajando en mi casa. Bueno, y el último saludo para Fernanda Sfeir. ¿Dónde estás hoy, Fernanda? ¿Cómo estás, Emiliano? ¿Cómo están todos? Bien, hoy te fallé. Hoy estoy en casa. ¿En San José o en Montevideo? No, en Montevideo. Ah, bueno. En Montevideo. Vamos entonces con nuestro primer tema. El Poder Ejecutivo removió la agenda política la semana pasada cuando anunció que China había aceptado una propuesta de Uruguay para explorar un tratado bilateral de libre comercio. A nivel de los partidos políticos, la noticia fue bien recibida. Sin embargo, tanto en oficialismo como en oposición se pidió avanzar con cautela debido a las asimetrías entre las dos economías, la uruguaya y la china, y además debido a las diferencias que este acuerdo puede generar dentro del Mercosur. Martín, tú querías retomar este tema con una pregunta concretamente, ¿no? ¿Cuál es tu inquietud? Bueno, a ver, la propuesta esta, yo soy de los que piensa que en Uruguay básicamente pasan muy pocas cosas. Uno toma periodos extensos de tiempo, décadas, y piensa, bueno, ¿qué pasó en tal década? ¿Cuál fue la modificación grande que hubo? Y en general pasan pocas cosas. Incluso en este periodo de gobierno, si nos atamos a lo que fue la LUC y fue la ley de presupuesto, tampoco hay grandes modificaciones de ningún tipo. Entonces, en ese sentido, bueno, al fin parece que podría pasar algo, ¿tá?, que puede cambiar al Uruguay para bien, ¿tá?, a mediano y largo plazo. Entonces ahí la pregunta es, bueno, ¿qué va a hacer el sistema político? Y estas ventanas de tiempo, además, yo tengo parecería que las ventanas de tiempo de estas políticas que se dan son muy cortas, porque que China nos preste atención a nosotros es muy difícil. Uruguay está en un rincón olvidado del mundo, o sea, no pasa nada donde está Uruguay, básicamente, y mucho menos ahora que tenemos a un vecino como Argentina. Antes por lo menos había dos países más o menos interesantes, hoy se cayó uno. Entonces, bueno, sería muy bueno que todo el sistema político dijeran, bueno, muchachos, en un lugar del mundo donde pasa poca cosa, aprovechemos que nos prestaron atención, no sabemos por qué, habrá juegos políticos de fondo, y aprovechemos esto. Entonces, y en ese sentido me parece que tenemos la oportunidad de subirnos al barco, de subirnos efectivamente a este barco e intentar que esta pequeña ventana, darle impulso y que todo el mundo le ponga, diríamos, calor para que esto salga adelante. Pero entonces tu pregunta, ¿cuál es? Que a propósito del sistema político uruguayo, ¿cuál es la pregunta? Si estamos maduros para no hacer de esto una batalla política pequeña, bien, en vez de pensar a mediano y largo plazo. ¿Tú tenés una respuesta, Juan Pedro? ¿Te gusta la inquietud de Martín? Sí, me parece más que pertinente y tengo una respuesta parcial, que creo que sí, que el sistema político está maduro para esta respuesta. Creo que sería de una enorme irresponsabilidad republicana, de una enorme chicana que como siempre los sectores más desfavorecidos no se merecen, que el sistema político no tome este acercamiento con China como parte de una política de Estado de la década del 80, ¿no?, que ha sido abonada por los tres partidos que han estado en el gobierno. Empezó Sanguinetti en el 88, siguió el presidente Lacalle, siguió el Frente Amplio. No nos olvidemos cómo Tabaré Vázquez
desarrolló específicamente sus dos propuestas de Tratado de Libre Comercio con China y con Estados Unidos, porque veía que Uruguay era un espacio que tenía que trascender meramente la articulación con sus vecinos comerciales y culturales y hermanos como son los brasileños y los argentinos, que no hay, y que de esa manera promover acercamientos sistemáticos. Vázquez viajó a China, Vázquez quiso estar en la agenda china, y bueno, y hoy el presidente Luis Lacalle propone o sostiene el inicio de una propuesta que va a durar años. Yo creo que sería muy irresponsable, y acá juegan también como juegan las élites, para Pareto las élites, para los sectores marxistas la clase dominante. Bueno, ¿cómo juegan? Si esto va a ser para reducir, no se me ría, bueno, usted sabe que uno viene de ese lado, ¿no? ¿Cómo los sectores dominantes, o si a usted le gusta más, a las élites de Pareto, van a ver una oportunidad para ganar directamente, pagar menos impuestos? Ahí vamos mal. Si vamos a defender la chiquita, los sectores, ya sea los sectores hegemónicos a nivel sindical, los sectores hegemónicos a nivel empresarial, si lo ven como una cuestión de caja chica, perdemos. Pero tenemos una mirada país que ojalá podamos abonarla. Yo creo que el sistema político hoy tiene líderes, no quiero dejar a nadie afuera, pero tiene líderes en todos los partidos, gente de mediana edad, gente que ve que el Uruguay del 2030 a 2040 puede ser distinto, con acuerdos comerciales sólidos, con las grandes potencias o no. Yo tengo confianza. Bien. ¿Cuál era la broma con Martín? A ver, no la entendí del todo. Porque ¿qué te causaba gracia de la sonrisa de Martín? Porque en la interna hablábamos, me tomaban el pelo por mi identificación ideológica, por eso. Entonces hablé de clases dominantes y de las alianzas de Pareto, por eso. Ahora aterrice. Seguimos. ¿Fernanda? Bueno, medio respondiendo a lo que pregunta Martín, yo creo que hay como dos cosas en las que me gustaría detenerme. Primero, creo que el primero que tiene la madurez política, en este caso es el presidente de la República, que justamente al entender que esto es una política de Estado, en un gesto que me parece correctísimo y muy responsable, convoca a todos los partidos políticos para comunicarles esto, justamente entendiendo que esto, si bien obviamente es una decisión de este gobierno, no puede quedarse en eso, sino que tiene que transformarse en una política exterior de Estado. Y en segundo lugar, creo que han habido algunas voces dentro del sistema político que si bien no han dicho que no, han puesto un montón de peros que obviamente hay que estar atentos a todas las variantes que tenemos, y esto en ningún momento que se quiere que sea un perjuicio para Uruguay de ninguna manera. Ahora, creo que lo que no sería inteligente sería justamente de todos esos peros bloquear de tal manera esta conversación de que no condice con la voluntad de los ciudadanos. Yo no sé si ustedes vieron la encuesta de Cifra, la última que salió sobre este tema. Está interesante, si querés les leo los números medio rápido, en lo que justamente se pregunta. ¿Vos la viste, Juan Pedro? No la vi, bueno, la vi. Bueno, en Cifra salió el otro día justamente cuando se pregunta si Uruguay debería estrechar los vínculos comerciales, y se pregunta con China, con Estados Unidos, con Brasil y con Argentina. Con China el 67% de la población está de acuerdo. Entonces, casi 7 de cada 10 uruguayos entiende que esto es una oportunidad para el país. Estados Unidos 67%, Brasil 63% y Argentina 61%. ¿Esto qué nos quiere decir? Sí, que la gente tiene la voluntad de abrir nuestros comercios y entiende la importancia que tiene para nosotros. Entonces creo que más allá de si hay parte del sistema político que está maduro o no está maduro, bueno, otra vez me parece que el que lo va a juzgar van a ser las personas, porque nuevamente si se pusieran tantas barreras, creo que no irían la sintonía de lo que se quiere, o por lo menos lo que se está manifestando en la opinión pública, y no me parece un detalle menor. Creo que eso también... Sí. Antes de pasar a Valentina, 2 mensajes de oyentes. Alberto dice: seguimos triunfalistas y ni siquiera abrieron las puertas del estadio. Digamos que las puertas se abrirán después del estudio de factibilidad. Después
¿Eh? ¿Quién? Que sí, ni que hablar. Sí, sí. Después Francisco pregunta cuál es el equipo negociador de Uruguay. Ahí se juega el partido, si volvemos a los símiles con el fútbol. Ahora sí, completamos la ronda. Bueno, bien, en primer lugar, sí me parece una buena actitud del presidente haber convocado a todos los partidos, me parece que eso habla de la madurez del sistema político. No coincido con Fernanda que esta sea una idea del presidente, sino que retomando lo que señalaba Juan Pedro, esto viene de hace 30 años, ¿no? No es una idea del presidente. Entonces, en ningún momento dije que fuera una idea del presidente. Sí me parece bien esta convocatoria a los actores políticos, que me parece que tiene que ser, a la cual se tienen que integrar, por supuesto, las cámaras empresariales, el PIT-CNT y otros actores, como, por ejemplo, quienes defienden los derechos medioambientales, los derechos de género, porque sabemos, como si bien se ha dicho, hay ganadores y hay perdedores. Entonces, a mí lo que me parece es que el sistema político está maduro. Yo no vi ninguna señal que amenazara este proceso. Al contrario, la posición se planteó como abierta al diálogo y que le parece una buena idea. De hecho, como decía recién Juan Pedro, el presidente Vázquez viajó en 2 oportunidades a China por este mismo objetivo. Entonces no veo ninguna amenaza en ese sentido. Sí me parece que la impronta a partir de la cual el presidente lidera este proceso es muy importante. Si es una impronta realmente de apertura, de convocatoria, de escuchar al otro, o si es una impronta de esto hay que hacerlo con velocidad. Para mí acá hay una tensión entre Mieres, que dice hay que estudiar sector por sector, hay que ver quiénes son los perdedores, hay que ver qué hace el Estado con los perdedores, y por otro lado, el presidente que dice hay que actuar con velocidad, ya, o lo que decía Martín, hay que aprovechar la ventana, digamos. Bueno, ahí hay una especie de contradicción. Todos sabemos que esto lleva muchísimos años, que no se va a resolver este año, que a Chile le llevó 7 años, entonces mucha cautela. Sí estoy de acuerdo con que el sistema político está preparado, pero depende mucho cómo el presidente maneje estas aperturas al diálogo y la integración de muchos colectivos, además de las cámaras empresariales y del PIT-CNT, a opinar, que tienen todo el derecho a estar preocupados. Por ejemplo, si los perdedores son la industria textil, hay muchas mujeres en la industria textil, si es el sector de la vestimenta, el calzado, los productos como se ha mencionado, y si los ganadores son quienes exportan soja, carne bovina, bueno, ¿qué le vamos a pedir a estos ganadores en términos de redistribución? ¿Qué le vamos a pedir en términos de calidad del empleo? Hay muchísimo para debatir sobre esto y no me parece mal que los actores de la oposición o los actores del PIT-CNT planteen reparos, que en ninguna de las expresiones vi que fueran amenazas a este proyecto. A propósito de lo que viene de esta etapa del estudio de prefactibilidad, y para dar una idea de la tarea que hay que encarar, es bueno revisar un antecedente, que es el estudio de evaluación de un eventual acuerdo comercial Uruguay-China, que se preparó en el gobierno anterior, ¿no? El 16 de diciembre de 2016 está firmado este documento, del cual se ha vuelto a hablar en estos días, un documento del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Economía, Ministerio de Industria, Ministerio de Ganadería y Uruguay 21, de la CIASEX Técnica. Ese estudio está circulando, por supuesto que lo tiene el gobierno, porque es del Estado en definitiva. Y más allá de que es largo y enormemente detallista, me parece bueno mencionar en la parte de introducción al principio cómo se abre el árbol, cómo se diversifica el enfoque. Se han analizado en detalle los impactos del acuerdo a través de 3 metodologías diferentes y se ha estudiado el impacto sobre el PBI de los siguientes 4 escenarios, dice el documento. 4 escenarios. Escenario 1, situación sin acuerdo. Digamos, podríamos llamarle la situación actual, ¿no? 2, tratado de libre comercio Uruguay-China, pero con 2 posibilidades. A, con la aquiescencia expresa o implícita por parte del resto de los estados parte del Mercosur. B, sin aprobación del Mercosur. Tercer escenario, tratado de libre comercio Uruguay-China con cláusula de adhesión para los otros países del Mercosur. Y cuarto escenario, acuerdo comercial Mercosur-China, o sea, un acuerdo que efectivamente hubiera alcanzado a todo el tratado, a todos los miembros del tratado, con China.
Recuerden, esto después no anduvo, ¿no? Justamente se paralizó, quedó por el camino, básicamente por las resistencias dentro del Mercosur y porque China a su vez no quiso avanzar en ese escenario, ¿no? Pero miren todo lo que hay para tener en cuenta a la hora de esta prefactibilidad. Martín. No, a ver, esto es súper complejo, no hay duda. Ahora, si lo hacemos a la uruguaya, vamos a naufragar. O sea, de eso no hay duda. Hacer esto a la uruguaya significa empezar a generar miles de comisiones donde todos, absolutamente todo el mundo con conocimiento, sin conocimiento, termina opinando. ¿Ah? Y bajo esa máxima de Uruguay que nadie es más que nadie, ¿ah? Y esto se termina yendo, o sea, se termina de vuelta pasando el tren. Yo creo que acá tiene que haber un equipo profesional dedicado a esto, que sí puede ser multipartidario, que sí puede tener representación de la más amplia, diríamos, participación, diríamos, de la sociedad civil, de los sindicatos, pero tiene que ser muy profesional. O sea, y lo que no puede suceder es que después cualquier cosa que haya que decidir tiene que ser sometida a decisiones de órganos, organismos, etcétera, 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 que es lo que pasa muchas veces con las comisiones, que los que van no pueden resolver nada. Tiene que ser muy ejecutivo, muy profesional y muy alto nivel. Si no, naufragamos. A la uruguaya, naufragamos. Y otra cosa que me parece importante es que en realidad acá, cuando se habla de ganadores y perdedores, se habla de ganadores y perdedores del Uruguay que conocemos. ¿Qué quiere decir? Ya sabemos que los que venden carne van a ganar. Ya sabemos que los que venden materia prima y van a ganar. Ahora, ¿eso es relevante para el Uruguay? Yo creo que suma, está bien, pero no es lo relevante. O sea, lo relevante es todo aquello que no conocemos si se puede abrir y con esta situación. Y voy a poner un ejemplo. En Uruguay se inventaron en algún momento las zonas francas y se inventó la ley y deforestación. ¿Por qué? Porque con eso se creó algo que antes no existía, que fue toda la industria forestal. ¿Bien? Entonces quiero decir cuando pensemos en un TLC China, lo que hay que pensar no es quién gana hoy, que es muy obvio quién gana hoy. Hay que pensar todo lo que se puede abrir, las posibilidades que se pueden abrir. ¿Cuántos, diríamos, personas, accionistas, inversores en el mundo pueden ver, miren, tenemos ese rincón en el mundo, Uruguay, con estas características, que pueden vender a China libre de impuestos? Mira, en la misma línea que vas tú, hay un oyente que dice, a propósito de los riesgos de que por la tensión dentro del Mercosur pudiéramos perder turismo argentino, tan importante para nuestra economía, la oyente dice, ¿y no será mejor promocionar el turismo chino? ¿Qué pasa si el turismo chino viene en cantidades significativas, ¿no? ¿Cuánto mueve la aguja? El mecanismo de razonamiento es exactamente el mismo. Yo creo que hay cosas igual que con el barrio no se van a eliminar, porque hay un tema cultural, hay una hermandad, diríamos, con los argentinos que es muy fuerte y van a seguir viniendo, y los gobiernos pasan en Argentina y todo cambia, o sea, pero digo, lo que hay que pensar es no que ganan los que exportan carne, que eso ya sabemos quiénes son, cuánto van a hacer, etcétera, etcétera, y podrá haber un poco más de divisas, un poco más de impuestos, se podrá recaudar, pero lo que importa es todo lo que se puede generar que hoy no conocemos. Seguimos, a ver, Valentina, vuelvo contigo. Me importa señalar mucho también que importa a los que pierden. A mí me importa a los que pierden de este tratado. Entonces me parece que hay que tener muchos cuidados, recaudos y estudios de ver cómo se subsidia y cómo se compensa a los que pierden, y en ese sentido, respecto a los subsidios y al gasto del Estado, este gobierno, bueno, no muestra muchas acciones de que el gasto del Estado le interesa en materia de promocionar a los sectores más desfavorecidos. Pero lo que quiero señalar es que no hay que ser ingenuos con esto, y yo lo he escuchado a Álvaro Padrón, que me parece un excelente analista internacional en los últimos días, y acá lo que plantea Padrón es que a China no le interesa Uruguay, a China le interesa entrar a la región y le interesa Argentina, que es su socio comercial privilegiado y que tiene intereses claramente, como decía recién la senadora Toponaki, en la región, en la puerta de entrada, que es Uruguay. Y China no va a firmar ningún tratado con Uruguay que le afecte su vínculo con Argentina. Entonces, no seamos ingenuos, miremos esto con mirada de geopolítica, y acá la actitud que tenga Uruguay respecto al Mercosur, respecto a la Argentina, y a cómo sea inteligente a la hora de meter a Argentina dentro de esto, es fundamental. Y no ha mostrado el presidente a nivel de las formas, digamos, actitudes que me parezcan de consenso. En la última
y presidencia pro tempore de Argentina, ya tuvimos un episodio donde fue con una actitud donde llamó lastre al Mercosur, me parece que es poco diplomático, me parece que fue un término errado, y me parece que muchos no nos sentimos representados con esa forma diplomática de relacionarnos. Entonces, si esa va a ser la forma de manejar esto en el Mercosur, que aparentemente no, de acuerdo a sus declaraciones, a mí me preocupa que esa sea la forma de vincularnos. Y repito, China no va a aceptar un acuerdo en el cual Argentina no esté dentro, ¿eh? Eso lo tengo claro. Bueno, queda hecho ese pronóstico de Valentina. Fernanda. Bueno, retomando un poco lo que decía Valentina de quiénes eran los que pierden, porque como dijo Martín, está claro que habría muchos que se benefician, y yo creo que los que pierden sí están siendo contemplados, y en las declaraciones del ministro de Trabajo creo que queda claro. Vamos a determinarnos claramente sector por sector, que no significa cuando Valentina anteriormente decía, bueno, que el presidente decía así, que había que apurarse. Apurarse es no dormirse, no quedarse en eso. O sea, no significa que no se pueda trabajar sector por sector, porque obviamente hay que hacer una política pública de esto, porque obviamente tenemos que relevar y detenernos caso a caso a ver cómo impacta, pero no significa que nos quedemos en eso, sino que yo creo que apurar es justamente, bueno, vamos a concentrarnos en esto y a intentar sacarlo para adelante sin olvidarnos de nadie. Si no, no tendríamos un ministro que es parte del gobierno haciendo mención especial a esto. Y quería leer una declaración de cuando se habla, bueno, en estos días uno de los peros, y es lógico que hemos escuchado, justamente ha sido, bueno, cómo va a impactar esto en el Mercosur. Y me parece que la voluntad de gobierno queda clara en esta declaración de Delgado, que tenemos al secretario de la Presidencia diciendo que Uruguay justamente sea punta de lanza en un proceso que no sea en desmedro de, sino acompañado de. Que Uruguay sea la puerta de entrada del Mercosur con el Mercosur mismo. Ese es el objetivo final y quizás el más importante. Esto está declarando el secretario de Presidencia. No es que no nos importe el Mercosur, sino que nos está diciendo, bueno, que este es el objetivo final y capaz que el más importante. Cuando en estos días obviamente se ha mencionado el tema del Mercosur, y me parece que es importante y me parece hacer hincapié en el compromiso con el Mercosur y en la importancia que nosotros le asignamos. Y me parece que ahí quedaba claro, y creo que no es un detalle menor. Sin embargo, Argentina está muy enojada con cómo se planteó pero Argentina esto. siempre está enojada. No, digamos, me parece que las formas son importantes. Claro, obvio. Entonces, Argentina siempre va a estar enojada. Es importante. ¿Se comunica esto solo como una iniciativa de Uruguay o como una iniciativa junto con Argentina del Mercosur? Después salió el prosecretario a decir eso, pero las formas son importantes. Pero es de Uruguay la iniciativa, Juan Pedro. Argentina, eso está claro. Juan Pedro. Pasó el 25 de agosto, que no es la fecha de independencia, ni menos la declaratoria de independencia, pero este asunto, este invento inglés llamado Uruguay, ¿no? Que fue un invento, no se enoje Fernanda conmigo, pero este invento inglés, de Lomporzombilandia, como decía un profesor de magisterio, no resultó ser tan mala experiencia. Nosotros, por supuesto que amamos y queremos a nuestros hermanos argentinos y queremos a la integración regional, pero no somos ni nos agotamos en el Mercosur, yo agregaría por suerte. Y las mejores palabras que construyó este país y las mejores políticas sociales, económicas, culturales, educativas, nunca fueron en articulación ni con Argentina y menos con Brasil. Yo no me olvido que nuestros hermanos argentinos bloquearon puentes. Yo no me olvido que nuestros hermanos argentinos no tuvieron la más mínima, y sobre todo de carácter peronista, no tuvieron la más mínima empacho en cerrar empresas que trabajaban para el mercado argentino y directamente, por ejemplo, Presur en Nueva Palmira, le bajaron la cortina. Entonces, por supuesto que hay que articular con el Mercosur, pero no nos podemos quedar en el Mercosur, y la verdad que las formas, si hay algo que las formas diplomáticas, nuestros hermanos argentinos, nuestros hermanos del Mercosur, sobre todo Argentina, no ha vinculado, no ha tenido en cuenta en nuestros procesos. Entonces, yo creo que son caminos diferentes. Nosotros, me afilio a la postura de poder continuar con un tratado de libre comercio con China y con quien sea, convertirnos en un hub internacional, abrir nuevas perspectivas económicas, generar que vengan argentinos a vivir en Uruguay, que vengan brasileños a vivir en Uruguay, que se generen espacios para que vengan universidades del mundo a Uruguay. Creo que ese es el camino en este rincón. Por algo, no por casualidad, ni Canning ni Ponsonby
crearon o pensaron que este lugar podía ser un lugar geopolíticamente interesante. Ya continuamos en la tertulia, ya pasamos a un segundo tema. Viene Romina para tomar la conducción. El ciclo de Arte UI en Perspectiva es una presentación de BMW. El placer de conducir. Analía Sandleris. Ella es la autora que protagoniza esta semana en el ciclo Arte UI en Perspectiva. Analía nació en 1958, se formó en los talleres de Félix Bernasconi en 1976, de Nelson Ramos en 1985 y de Guillermo Fernández en 1987. Cursó la beca Fulbright Técnicas de Grabado con el profesor David Finkbeiner de la Universidad de Nueva York. Su actividad en público arranca en el año 1981. Desde 1981 participa en cantidad de muestras colectivas, ha expuesto en Uruguay y en el exterior, por mencionar algunos ejemplos nada más: Chile, Estados Unidos, Japón, Brasil, Alemania, México y Australia. El cuadro que tenemos acá en el estudio, que es este acrílico sobre tela de 130 de base por 100 de altura, no tiene título. Y este puede ser un buen disparador para la participación de ustedes, esa que siempre les invitamos a hacer en nuestra cuenta de Instagram. ¿Qué título debería tener esta obra? ¿De qué se trata esta obra en particular? Si van a la cuenta de Instagram de En Perspectiva, encontrarán otros ejemplos, además del trabajo de Analía.